Pues es para mí un placer, de verdad, como les comentaba, estar en esta actividad en el marco de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Feria Juan José Reyes, que se realiza del 26 de abril al 2 de mayo. Esta mesa que lleva por título Mesa Violencia en México, Violencia contra las Mujeres, será moderada por Varitnia Mejía, estudiante de Historia y Sociedad Contemporánea en el plantel Cuautepec, a la cual agradezco mucho el que esté aquí. Y bueno, sin más, Varitnia, yo te cedo la palabra y agradezco mucho al profesor Carlos Alberto Ríos Gordillo que esté aquí con nosotras el día de hoy. Y ya también a todas las participantes hoy, mil gracias. Varitnia, por favor. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Mesa de Violencia en México, Violencia contra las Mujeres, de la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México del 2021, llamada Juan José Reyes, que se va a celebrar del 26 de abril al 2 de mayo. Me complace de verdad estar en esta mesa acompañada de dos grandes profesores de nuestra universidad, la doctora Jezabel Guzmán y el doctor Carlos Alberto Ríos. Los voy a presentar brevemente y después les cedo la palabra. La doctora Jezabel Guzmán tiene un doctorado en Historia de la Universidad Iberoamericana, maestría y licenciatura en Psicología por la UDLA. También tiene un diplomado en Juvenicidio y Vidas Precarias en América Latina en el Colegio de la Frontera Norte, diplomado en Estudios de Género con especialidad en Desarrollo, Etnicidad y Masculinidades por el CIEG de la Universidad de Chile. También cuenta con formación en estudios de género por el CIEG de la UNAM, el PIEC del Colegio de México, en el Instituto de Teoría Crítica y Flaxo México. Actualmente realiza su postdoctorado en Metodología de la Investigación Crítica en el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, y también es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde coordina desde el 2012 el Laboratorio de Estudios de Género en el plantel Cuautepec. Por su parte, el doctor Carlos Alberto Ríos Gordillo es historiador por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. Es maestro y doctor en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ha sido y es estudiante de la Escuela Zapatista, organizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Actualmente es profesor en la licenciatura de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesor investigador titular en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Asimismo, ha sido investigador visitante en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán y el Instituto de Historia del Tiempo Presente en París. Bueno, la dinámica va a ser dar cada uno su intervención y posteriormente las personas que tengan alguna duda o pregunta pueden depositarlas en el chat y al terminar les doy la palabra. Comenzamos, profesora Jezabel, por favor. Pues muchísimas gracias, Varitnia. Yo quiero agradecer mucho a las estudiantes del Laboratorio en Estudios de Género que están aquí en esta mesa y a las estudiantes que hacen el servicio social en la Unidad de Género y Feminismos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y demás invitadas que nos acompañan a Carlos y a mí el día de hoy y a todas aquellas que están viendo esta mesa, ¿no?, a distancia. Pues yo les quiero compartir como unas ideas que espero después ayuden a construir una conversación conjunta entre todos, entre todas. El 8 de marzo de este año, nuevamente estuvo acompañado de un paro nacional de mujeres realizado el día 9 de marzo, recordarán. Ambas propuestas están encaminadas para visibilizar las violencias vividas y sufridas por millones de mujeres en nuestro país. Violencias encarnadas en una cultura patriarcal donde las mujeres no son reconocidas en su labor, en su trabajo, en sus esferas públicas y privadas, y además enfrentan exclusión, discriminación, humillaciones y, en el caso extremo, la desaparición y el asesinato.
En los lugares físicos, en los espacios privados y públicos, es donde los cuerpos que encarnan el sexo, deseo, género, práctica erótica y amatoria se manifiestan, donde se dan las relaciones asimétricas, los comportamientos basados en patrones de sumisión y dominación, pero también donde ocurre la aceptación o la negación de los mandatos sexogenéricos y también de sus manifestaciones, como la expresión de la violencia contra las mujeres. De ahí la relevancia de cuestionar cómo se ha vivido la violencia contra las mujeres en los tiempos de emergencia sanitaria que estamos viviendo, sobre todo cuando nos encontramos en espacios privados donde ahí todo pasa. Cabe mencionar que los cuerpos forman parte del espacio, construyen escenarios, es decir, el cuerpo es la superficie de inscripción de los sucesos. Aquí podemos hacer un símil entre cuerpo humano y cuerpo arquitectónico, ya que ambos espacios llevan consigo la posibilidad del simbolismo, del significado, de la representación. Ambos cuerpos están impregnados de cultura, de historia, de memoria, son territorios, sitios de enunciación y lugares de resistencia. Por ello, el escenario a habitar es la arena de la performatividad, es decir, los espacios, las ciudades, los cuerpos arquitectónicos, edificios, monumentos o casas, hogares, están ahí como posibilidad de la actuación, de la significación, incluso de la acción. Por ello podemos ver en el caso de las manifestaciones públicas que en el Ángel de la Independencia, como lugar que conmemora la celebración de la independencia de México e inaugura el siglo XX con su construcción, poniendo el énfasis en el fin de los 3 siglos de virreinato y la dependencia político-económica de España, el monumento inaugura el nacimiento del México moderno. Ante las marchas, pues contra la violencia que sufren las mujeres, sean realizadas el 25 de noviembre o las del 8 de marzo, es inevitable no intervenir este monumento y otros, porque al hacerlo se permite visibilizar que también hay acontecimientos por demás relevantes y vitales que no pueden seguir ocurriendo en este supuesto México moderno. Además, este ángel monumento nos permite recordar un poco al Angelus Novus del cuadro de Klee, que presenta un ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que mira fijamente. Los ojos se le ven desorbitados en esta pintura, tiene la boca abierta y además de las alas desplegadas, aspecto que tiene el ángel de la historia, dice Benjamin. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado, dice la cita, donde ante nosotros aparece una cadena de datos. Él ve una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado, pero soplando desde el paraíso una tempestad se enreda en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro, al cual vuelve la espalda, mientras el cúmulo de las ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esa tempestad. Termina la cita de Benjamin. Benjamin nos permite observar claramente cómo no se puede despertar a los muertos y recomponer incluso lo destrozado, pero también cómo no queremos ver hacia el pasado y nos atemoriza el futuro. Este símil nos permite observar, por tanto, que las pintas al ángel de la independencia, que en letras negras dicen muchas veces México feminicida, son intervenciones a los cuerpos arquitectónicos, son actos performativos para habitar los espacios de subjetivación. No hay duda que el aura, como lo explica Benjamin, del ángel de la independencia se ve trastocada, afectada, impactada. Quizás por eso posteriormente fue cubierta con maderas, como la tenemos hoy día. Pero lo que podemos mirar también es que su aura es ahora irrepetible y sus pintas son el eco de las voces de quienes ya no están. Por tanto, así como Rita Segato menciona que el cuerpo de las mujeres es geografía y campo de guerra ante la violencia femigenocida, también la experiencia narrada al ser pintada e intervenir en los lugares geográficos y monumentos arquitectónicos es la posibilidad de acceder a un fragmento del pasado y un vistazo a un periodo histórico y a una cultura de sus habitantes, con sus historias dominantes u oficiales, autorizadas y privilegiadas, pero también es la oportunidad de escuchar, escribir y narrar las historias ocultas, no dominantes, silenciadas. De igual forma,
el cuerpo también tiene la capacidad de participar activamente en la creación de significados sociales. Es por ello que en los monumentos intervenidos podemos leer las relaciones de poder de los cuerpos, personas, actores, actrices que han decidido plasmar en los cuerpos, escenarios, lugares arquitectónicos. Ahora bien, la violencia de género se materializa como ejercicio de poder, siempre en contextos sociales asimétricos que usualmente atentan contra la integridad de las mujeres y favorecen su subordinación y control por parte de los varones. Sabemos que no solo debemos hablar de violencia de género, sino también de la violencia del género, ese sistema sexogenérico que es violento en sí mismo, donde el cuerpo de las mujeres y los cuerpos feminizados son generalmente receptores de esa violencia bajo esquemas de dominación y subordinación. Aunado a ello, desde la teoría interseccional, el género como sistema de exclusión se interrelaciona con otras categorías, como la clase y la etnia. Por ello, la violencia de género afecta a las mujeres de forma diferenciada, por lo que existen grupos con mayor vulnerabilidad frente a esta, como las mujeres migrantes, las mujeres que viven en situación de pobreza y marginación, las mujeres indígenas, las mujeres lésbico-bisexuales, transexuales, transgénero, intersexo, las mujeres adultas mayores y las niñas, donde además las condiciones particulares de discriminación a las que se enfrentan las mujeres que pertenecen a estos grupos tienden a no acceder de forma efectiva a la protección del Estado. En este contexto innegable de violencias que sufren las mujeres, el 25 de noviembre, por ejemplo, del año 2019, demandando el cese de la violencia femigenocida, se pintó otro monumento en una marcha realizada. En esa ocasión fue el hemiciclo a Juárez, no sé si recuerdan. Las pintas decían en letras negras y entre otras cosas decían: no tenemos miedo, feminicidas. El Estado recordó este acontecimiento al grado de colocar altas vallas metálicas para evitar las intervenciones esperadas este año en la marcha del 8 de marzo. Lo cual, cabe mencionar, no funcionó. Recordarán cómo se proyectó sobre Palacio Nacional, ¿no?, las imágenes este año. No necesitábamos intervenir la valla ahora con pintas, sino también se podía proyectar, en fin. Pero como saben, el hemiciclo a Juárez, que es completamente blanco y resplandeciente de día, era el lienzo perfecto para llenarlo de colores, de rojo sobre todo. Su blancura ciega al mirarle, como el Estado cómplice que no mira, que en la blancura y la limpieza del sitio solo ve su reflejo, su espejo de muerte enmascarado, un baño de pureza, por lo cual el sitio fue de forma rápidamente limpiada. Por ello, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, publicó en aquel entonces un tuit diciendo: así luce el hemiciclo a esta hora desde las oficinas de Relaciones Exteriores, dice él, y subió una foto mostrando una imagen del monumento completamente limpio. Y continúa aludiendo a que las pintas la habían hecho al hemiciclo a Juárez, cita, lo que el viento a Juárez. El enfoque de la foto mostrada por Marcelo Ebrard desde su oficina es de una vista en picada panorámica. Ahí nos permite ver lo que pocos o pocas podemos observar en el cotidiano, el hemiciclo visto desde la altura de un edificio de 25 pisos. La vista panorámica desde la ventana de una oficina ubicada a 120 metros por encima de la calle muestra un símil en la lejanía de la foto con la realidad vivida en la ciudad y en el país. Hay una distancia enorme entre la voz de Ebrard y todo lo que él simboliza, y las violencias vividas por millones de mujeres en el país. Los trabajos de limpieza del hemiciclo a Juárez comenzaron a las 7:30 horas del mismo 25 de noviembre, pero a las 8:16 de la mañana del martes 26, el edificio estaba completamente limpio. Algunas notas refieren que la limpieza del lugar tardó alrededor de 13 horas. De igual forma, según datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México una mujer es asesinada cada 2 horas y media. Esto significa que en el tiempo que tomó limpiar este monumento, alrededor de 6 mujeres fueron asesinadas en el país. De igual forma, según estadísticas de esta dependencia, en esas 13 horas también fueron acosadas entre 12 y 13 mujeres y otras 6 fueron violadas. Por tanto, esas 13 horas de limpieza fueron más rápidas que muchas soluciones y acciones que el Estado tiene pendiente y en deuda con las mujeres desaparecidas,
asesinadas y violentadas en todo el país. Ahora bien, y para finalizar, en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, el confinamiento obliga a las mujeres a permanecer en aislamiento con sus agresores durante la irónica jornada de sana distancia en muchos casos, la cual aumenta las probabilidades de sufrir violencia. Desde ahí se entiende que, como explica Celín González, que en marzo de 2020 se recibieron 303% más llamadas catalogadas como violencia de género en relación a marzo del año anterior, al servicio de Línea Mujeres de la Ciudad de México, siendo las violencias más reportadas la psicológica, la física y la sexual. Aunado a lo anterior, en la jornada Quédate en casa, el hogar se ha convertido en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la educación escolar, la socialización, el trabajo productivo y el no remunerado, los cuidados de enfermos, y lo que coloca a las mujeres en dobles, triples y más jornadas que las llevan al agotamiento físico y emocional. En este periodo de confinamiento, según datos oficiales, el año 2020 cerró con 3.723 muertes violentas de mujeres. Es decir, 10 feminicidios al día. Son los datos oficiales. Claro, no quiere decir que sean los reales. Lo alarmante no solamente son las cifras, sino la atroz saña y grado de violencia con la que se cometen los asesinatos. El cuerpo de las mujeres es agredido, violado, mutilado, marcado, desmembrado, desaparecido. Las vidas son alteradas, detenidas, el dolor de los familiares se torna infinito y la violencia se normaliza. Ante la emergencia sanitaria, la vacuna está en marcha, pero ante la violencia contra las mujeres impera la complicidad, las vallas metálicas, la burla, la impunidad, la ignorancia y el silencio. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por su participación. Les quiero recordar que pueden dejar sus dudas y comentarios en el chat mientras le cedo la palabra al doctor Carlos. Por favor, profesor. Hola, muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me han conferido para participar en esta mesa, en particular después de la intervención de Jezabel Guzmán. Temo que no diré nada particularmente interesante. Voy a presentar un comentario, una reflexión a propósito de la mesa que hoy nos convoca. Se intitula La antimonumenta, los desbordes desde abajo en México durante la 4T. Comienzo con una cita de Walter Benjamin en sus tesis sobre el concepto de historia. En cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del conformismo, que está siempre a punto de someterla, pues el Mesías no solo viene como redentor, sino también como vencedor del anticristo. A 2 años de haber tomado posesión de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador enfrenta el desborde de una energía social inútilmente contenida, peor comprendida, a todas luces desoída e incluso reiteradamente afrentada. Es una prueba de fuego de cuyo resultado dependerá del carácter social de su gobierno. La sociedad se organiza y desborda la lógica de la victoria electoral en las elecciones del año 2018. La victoria no fue para que se administrara el Estado, sino por el deseo de un país distinto. Presenciamos ahora los desbordes desde abajo. López Obrador minimiza las críticas a su gobierno y las confunde con maniobras de los conservadores. Por decreto, a través de la liturgia matutina, el presidente ha cancelado 2 grandes procesos: el neoliberalismo y la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lo hace mientras se reúne con empresarios, fomenta su cercanía, pide su venia e inversión y solicita a los incrédulos ciudadanos el aplauso a los nuevos socios del gobierno, que no hace mucho todavía eran parte de lo que él llamó siempre la mafia del poder. Lo hace mientras los asesinatos mantienen la curva ascendente, incrementando la sensación de crisis humanitaria y, dentro de ella, el repudio a los feminicidios. Mientras el presidente decreta la caducidad del neoliberalismo, las inversiones privadas preconizan un festín de acumulación originaria con los grandes megaproyectos en todo el país. Mientras decreta la caducidad de la guerra contra el narco, la violencia contra las mujeres asegura el festín de la muerte violenta. El gobierno cosecha logros, dice Armando Bartra, en la medida que aumentan los desafíos y crece la impugnación de un sector de la sociedad. La guerra contra el huachicol,
la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, la construcción acelerada del nuevo en Santa Lucía, el uso de la inteligencia financiera para reducir la corrupción en el gobierno federal y evadir impuestos multimillonarios, reducción de sueldos a la gran burocracia y prerrogativas a los expresidentes, el mayor aumento al salario mínimo en 4 décadas, la persecución de artífices de la debacle económica de las empresas paraestatales y las arcas del país, la disminución del precio del dólar respecto del peso. Nada le ha sido fácil, pues ha remontado todos los obstáculos y andanadas de sus adversarios, cuya inconformidad solo es comparable con su voracidad y cinismo. Cuesta imaginar a un gobierno que haya tenido tales desafíos y tal campaña de desprestigio encima. Cuesta imaginar a un gobierno que haya tenido tal respaldo y legitimidad y haya logrado tan poco para proteger la vida humana y salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo. Nada, sin embargo, detiene el malestar que emerge desde abajo y que el gobierno confunde con un oscuro complot de sus enemigos, los conservadores, adversarios decimonónicos, revitalizados y representados en nuestra época para ilustrar históricamente los desafíos de la cuarta transformación o 4T, como dice el eslogan. Es cierto que la derecha se disfraza de izquierda. En épocas turbulentas como estas, presenciamos el milagro del oportunismo político y la conversión ideológica. Y aquí y ahora no hay nada más intrigante que un panista feminista. Ante la dificultad de lucrar con mayores cantidades del presupuesto, la derecha utiliza su tramposa habilidad para robarse consignas, demandas, banderas de lucha. Quienes hoy levantan la voz son quienes durante años han callado servilmente. Quienes hoy dicen defender a las mujeres son quienes las han sobajado, estigmatizado y criminalizado. Quienes hoy dicen luchar por ellas son quienes han luchado contra ellas. Despenalización del aborto, matrimonios igualitarios, por ejemplo. La derecha busca canalizar el descontento popular con el objetivo de apoderarse de la base social inconforme con el nuevo gobierno. Su estrategia es confundir. El arte de la política, lo sabemos bien, es sembrar la confusión. Así, los prestidigitadores realizan el prodigio moderno, la defensa de la igualdad y de la vida, que sin embargo, tanto han despreciado. No obstante, la miopía del gobierno actual es reveladora. No comprende que no comprende el carácter subversivo de los contrapoderes dispersos por toda la geografía nacional. López Obrador minimiza las críticas a su gobierno y las confunde con extrañas maniobras de los conservadores. No sabe distinguir y está confundiendo todo. De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicadas por el Financiero, entre 2018 y 2019, México tuvo un promedio de 1,000 feminicidios anuales. En el año 2019, 286 niñas fueron asesinadas, 98 fueron víctimas de feminicidio. Como escribió Nelly San Martín en el semanario Proceso, entre los días 13 y 19 de febrero de 2019, poco antes del primer paro nacional del año 2020, perdón, 20, ¿sí? Con la pandemia mi reloj se ha alterado profundamente. Entre los días 13 y 19 de febrero de 2019 se dieron a conocer los feminicidios de mujeres de 20, 32, 17, 62, 88 y 14 años. El patrón generacional o de edad, si existió alguna vez, se ha roto. Sin importar la edad, cualquiera puede ser víctima. Basta con ser mujer. En promedio, 10.5 mujeres son asesinadas diariamente en nuestro país. México se ha convertido en una fábrica de destrucción de la vida humana. Ante la imparable violencia de género y de los feminicidios, diversas instancias del gobierno federal y de los demás poderes de la Unión, así como gobiernos estatales, partidos políticos, universidades públicas y privadas, medios de comunicación de todos los tipos, se unieron a el paro nacional del 9 de marzo del 2020, que convocó a no salir a las calles, no ir a trabajar, no ir a la escuela, no comprar ni vender nada. La idea del paro nacional y el cartel de la convocatoria fue de la colectiva feminista Brujas del Mar de Veracruz. Con la respuesta inusitada, fuerzas políticas del más variado tipo se sumaron al paro.
la derecha entre ellas. Al día de hoy, un año después, con una nueva marcha, un nuevo paro encima, el escenario político es complejo y demanda la distinción de las fuerzas. Con el aumento de la efervescencia social, la tecnología de la protesta ha tenido claroscuros. Marchas o mítines que terminan destruyendo librerías universitarias o privadas, interrejando monumentos públicos, incendiando vehículos, y eso polariza la opinión pública, genera la confusión política, permite que la derecha se acerque a las causas de la izquierda. La ceguera y los desplantes del gobierno solo contribuyen a enrarecer más el escenario. Las concentraciones públicas en los antimonumentos, la mayoría en el centro de la Ciudad de México, representan una espacialidad configurada a través de múltiples tragedias. Esta resignificación del espacio público por las víctimas pone en marcha una nueva espacialidad y un ritual de la conmemoración. Fija un día en el calendario, un monumento en el espacio público y crea un deber de memoria como imaginario común de insubordinación. No se trata de estatuas, símbolos y conmemoraciones oficiales que por lo mismo han perdido su sentido social, popular y político, sino de anticonmemoraciones y de antimonumentos. Su función es también la de conmemorar, pero lo hacen precisamente desde abajo, desvelando así el sentido profundo de la contramemoria y de la contrahistoria, que hacen visible una realidad proscrita de estas fechas infelices que de abajo brotan y muestran entonces una condición subalterna. El historiador francés Jacques Le Goff escribió en alguna ocasión: las medidas en el tiempo y en el espacio son un instrumento de dominación social de una importancia extraordinaria. Quien las domina refuerza enormemente un poder sobre la sociedad. Si el calendario de la patria entonces establece los festejos al marcar con precisión el momento en que estos deben ser ejecutados de acuerdo con una escrupulosa fidelidad al pasado, delimitando el ritmo y las dimensiones del tiempo en una sociedad determinada, entonces nuestra generación, atravesada por agravios, traumas y dolores, se ha visto obligada a generar su propia representación del tiempo y del espacio que debe regir el destino y la vida de mujeres y hombres y que permite reconfigurar el ritmo de la vida cotidiana. Son lugares de memoria donde se discute el presente y el orden político dominante. En México, los antimonumentos son, o fueron en su momento, 8. 1. El de los 43 estudiantes desaparecidos de la normalidad de Ayotzinapa, de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, más 43, que está ubicado junto a la Torre del Caballito en la Avenida Reforma. 2. El de los 49 niños calcinados en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. 49 ABC, nunca más, afuera de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. 3. El de los 65 mineros sepultados en Pasta de Conchos, Coahuila. 65 más. A una voz, rescate ya, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. 4. El de los 50 años de la matanza de Tlatelolco en 1968. 2 de octubre, no se olvida, a un costado de la Catedral Metropolitana. 5. El de los 2 jóvenes secuestrados en una carretera en Guerrero, David y Miguel, en forma de T, también frente a la Torre del Caballito. 6. El de las 12 víctimas en el incendio de la discoteca News Divine en el Distrito Federal. El 12 de metal ubicado efímeramente sobre la Plaza de la Constitución y después sobre la explanada de la Alcaldía Gustavo Amadero. 7. El del Día Internacional de la Mujer, la antimonumenta, ni una más, frente al Palacio de Bellas Artes. 8. El de Samir Flores, también ubicado a un costado de la Catedral Metropolitana. En estos lugares de memoria es donde se discute el presente y el orden social y político dominantes. Ahí se agrupan los contingentes en las manifestaciones y se acude con el deseo de elevar la reverencia simbólica en señal de homenaje memorioso a nuestras muertas, a nuestras desaparecidas. El dolor de los sobrevivientes de la tragedia en el pasado o en el presente es un elemento de fabricación del futuro. Ahí se construye el futuro o el porvenir. Y es lo que les permite imaginar, de acuerdo con su experiencia histórica, un futuro, que nada sea igual, que nada se repita. Así,
el dolor se convierte en una chispa de esperanza que podrá iluminar el cielo del futuro. Estos sujetos sociales, familiares de las víctimas e incluso víctimas y sobrevivientes de tragedias colectivas, han reconfigurado simbólicamente las coordenadas de espacio y tiempo y han generado una conciencia memoriosa de su pasado y su presente, que entonces se asemeja a una marea que se desborda desde abajo del gobierno progresista que nada entiende. Su torrente desafía al gobierno obligándolo a mirar hacia abajo y desde abajo. Esta es la clave, creo yo, de la contramemoria, que se fija en una experiencia política concreta, que le da sentido y le dota de radicalidad política. Quienes intenten banalizar o escamotear esta experiencia, sea esta derecha vociferadora y vulgarmente oportunista, sea la izquierda burocrática hábilmente disfrazada de izquierda social, serán aquellos entonces que Vidal Naquet definió como los asesinos de la memoria. Si lo intentan, si intentan capturar el recuerdo, si intentan cooptar los monumentos, si intentan cooptar nuevamente el espacio y el calendario, solo buscarán el blanqueamiento del genocidio perpetrado en nuestro país, que ha dado como resultado una sociedad malherida, una vida dañada, con el objetivo de presentarse entonces como redentores o como vencedores del anticristo. Ante este desafío, la antimonumenta puede ser un ancla que impida el extractivismo político de nuestras experiencias de vida, de nuestras experiencias de lucha. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias por sus participaciones. No sé si alguien quiere depositar alguna pregunta en el chat o alguna duda, o incluso hacerla prendiendo su cámara y su micrófono. Ok, bueno, mientras alguien escribe sus preguntas en el chat, a mí me parece muy interesante y me llama mucho la atención como incluso a 80 años del deceso de Walter Benjamin lo seguimos retomando para estos contextos que parecen ser muy, muy actuales, y también respecto a lo último que mencionaba el profesor Carlos sobre, sobre el blanqueamiento, ¿no? Particularmente me llama mucho la atención cómo es cierto que los partidos políticos están aprovechando la situación, lucrando con la situación para hacer campaña, ¿no? Creo que llega a ser un punto bastante cansado y desgastante estar viendo cómo hasta parece, no sé, una burla sus flyers, sus promociones, cuando sabemos en realidad todo lo que está pasando, igual con la actitud del presidente que se burla de la situación. Y bueno, aquí tenemos un comentario que dice, Malinalio Romero nos dice, sumamente interesante la mesa y con ideas muy claras. Toda violencia y conflicto está atravesada por la clase, por la raza y por el género, con todas las opresiones y privilegios que eso implica. Y es indispensable el análisis desde ahí para no caer en romanticismo. También Alma nos menciona, solamente quien tiene un desaparecido o desaparecida sabe el dolor que causa. No sé si alguno de los dos profesores quiera agregar algo más. Alma, Deposita. Alma levantó la mano, Maritia. Sí, Alma, por favor. Hola, Gesa, qué gusto escuchar tu reflexión tan bonita y tan dura, tan acertada en estos momentos. También el profesor que nos está presentando sobre la violencia, le agradezco muchísimo su reflexión, sobre todo porque si nosotros vemos en otros espacios, por ejemplo, si desaparece un niño o una niña en Europa, en España, inmediatamente se moviliza todo para lograr encontrarlo, así se haya cambiado de territorio, ¿no?
Incluso ha habido documentales en donde hubo un grupo de niñas que desaparecieron, creo que fueron 3 o 4 niñas españolas que desaparecieron y las fueron a hallar en Inglaterra, ¿no? Sus cuerpos, sus pedazos de cuerpos, mutilados todos, ¿no? Sin embargo, yo me pregunto en México, pues, ¿cuándo vamos a despertar, ¿no? ¿En qué momento la población, como bien dice Baritnia, nos vamos a cansar de ver esos flyers en donde nos venden cierta evasión hacia la mutilación, hacia la muerte de nuestras personas, de nuestros seres queridos, de nuestras familias, ¿no? Todos los monumentos que nombraste, todos hablan de mucha gente muerta, pero en ningún momento dejan de suceder, ¿no? Pensábamos, teníamos así que la esperanza de que con este nuevo gobierno iban a dejar de suceder, tal vez teníamos esa esperanza en nuestro corazón, pero creo que ha sido peor el asunto, ¿no? Entonces, les agradezco mucho a ambos sus hermosas reflexiones, sus fuertes reflexiones. Ojalá no perdamos o no dejemos de tener estas reflexiones críticas, fuertes, severas ante lo que nos quieren poner como manto invisibilizador de las muertes de los demás. Gracias. Muchas gracias, Alma. A mí me coincido con Malinali, donde dice que el análisis, por supuesto, ante la violencia de género en su manifestación de violencia contra las mujeres, debe tener una mirada interseccional, ¿no? Por supuesto, atravesadas de edad, de etnias, de situaciones sexogenéricas, orientaciones, situaciones de vida. Aunque también me gustó muchísimo cómo Carlos hace el énfasis y dice, cuando nos muestra este abanico de muertes y nos deja ver cómo las edades se diluyen. Es decir, ahora no le pasa necesariamente a mujeres de la periferia, no le pasa necesariamente a mujeres de ciertas características físicas en un imaginario, no le pasa a mujeres que, sino ahora está como generalizado, ¿no? Eso es espeluznante. Me gustó muchísimo este ejemplo de marea que se desborda desde abajo, ¿no? Es una imagen espectacular que manejas, Carlos. Y el recuento de los antimonumentos está genial, de verdad me gustó. Yo me los iba imaginando conforme los ibas diciendo, cómo uno anda a la ciudad, ¿no? Cómo uno anda a la metrópoli. Y la metrópoli habla, ¿no? También por sí misma. Me encantó, muchas gracias. Sí, sí me escuchan bien, perdón, es que tengo algunas interferencias con el internet y el celular, entonces estoy conectada en los dos, entre el celular y la computadora. Bueno, primero que nada, muchas gracias por las participaciones de la profesora Jezabel y el profesor Carlos. Es muy interesante pues retomar estos espacios, ¿no? Estando en pandemia, pues igual hay más difusión de estas cosas, hay más eventos muy interesantes, por cierto, pero creo que hacer esto dentro de la universidad es algo muy, muy importante, ¿no? Todavía y que fue acuerdo, de hecho, con el Congreso de Historia. Entonces, bueno, a mí me llama la atención cómo es que, por ejemplo, si hacemos un recuento en México, cómo es que hace unos años en Ciudad Juárez había como muy poca difusión, había muchos mitos, muchas cosas alrededor de todo lo que pasaba con las desaparecidas de Juárez, ¿no? Y entonces, ¿cómo vemos que poco tiempo relativamente después, una década aproximadamente, yo era muy niña cuando pasaba lo de Ciudad Juárez, pero hoy veo como ya una persona adulta cómo es que estos feminicidios se han ido propagando pues alrededor de toda la República Mexicana, ¿no? Pero como hoy en día las personas salen a las calles, discuten, critican todo esto que pasa, ¿no? Luchan por las personas que han desaparecido, lo hacen visible. Entonces, yo considero que eso es algo muy importante, ¿no? La toma de, pues por así decirlo, de la sociedad, la toma de conciencia de la sociedad civil y que cada día más personas se han ido uniendo al movimiento, ¿no? Creo que ha tenido una difusión increíble, puesto que si recordamos incluso hace 1 o 2 años,
aún muchos hombres, muchas personas como que dudaban, ¿no? Así como de, no, ¿y por qué rayan los monumentos? ¿O por qué tienen que hacer ese tipo de destrozos, no? Si ustedes están pidiendo respeto, ¿por qué no ofrecen respeto, no? Y hoy en día, pues, en redes sociales en periódicos, en medios más formales, se ha ido, pues, por así decirlo, educando a las personas. Yo considero que, pues, es bueno que se les eduque de esa manera, pero que también es lamentable que en espacios educativos, como lo es la escuela, las universidades. ¿Algo? Por favor, Alma. Algo que acabo de ver en el texto de Frantz Fanon sobre las violencias necesarias, ¿no? Es muy interesante cómo él habla sobre esta violencia, que a veces la violencia, es que lo quiero conectar con lo que estaba comentando la anterior participante, en donde decía que cómo violentaban los monumentos y demás, ¿no? Pero también aquí Frantz Fanon comenta, ¿no?, que para alcanzar, visibilizar las luchas de la gente negra, ¿no?, muchas veces era necesario utilizar la violencia, ¿no?, que es parte de un poco el discurso de las mujeres y de todas las personas que no tienen de otra más que ejercer este tipo de violencia para ser visibilizadas, porque normalmente la blanquitud, la clase burguesa, etcétera, etcétera, invisibilizan, ¿no?, estas luchas que son necesarias en ocasiones. Ese sería mi comentario. Gracias, Gesa. Yo solo para conectar con lo que nos estaba contando un poco Esmeralda, es que efectivamente en Ciudad Juárez se les empieza a llamar como las desaparecidas de Juárez en los años 90. Sin embargo, hoy día se sabe que no es que estén desaparecidas, son asesinadas. Y a partir de los acontecimientos en Juárez es que podemos comenzar a hablar de feminicidio, gracias a Marcela Lagarde o gracias a Julia Monarrez, que hacen esas traducciones del concepto, y lo podemos lamentablemente dar luz, claridad, y como estos datos que Carlos nos hablaba, de 10.2 mujeres asesinadas al día que tenemos en el país. En fin, aunque creo que Andrea también nos hablaba de la importancia de traer estos temas incluso al interior de la universidad, ¿no? No sé si tú quieras comentar algo, Carlos. Sí, voy a ser muy breve. Y es una alerta, una señal de alarma. En nuestro país, como el dolor y la tragedia se han venido haciendo cada vez mayores y por tanto cada vez más normales, lo excepcional del episodio violento se convirtió en algo normal, cotidiano, familiar, a tal punto que la geografía, el espacio urbano, se ha modificado con los antimonumentos. Cuando uno pasea por el centro histórico de la Ciudad de México, se encuentra diversos estratos temporales, diversas matrices civilizatorias. Encuentra al mismo tiempo este mestizaje cultural propio de Latinoamérica. Pero encontramos ahora la tragedia, el dolor y la resistencia de las víctimas. Sin embargo, simbolizadas en los antimonumentos. Sin embargo, como decía, como todo se ha vuelto normal, cotidiano y familiar, hay una extraordinaria confusión y me parece que es importante en términos teóricos y políticos pensar con claridad, identificar de dónde viene esta confusión, porque ahora lo que nosotros hemos visto es que todos somos víctimas. Incluso los victimarios se asumen como víctimas. Y creo que hay que definir, así como decía la compañera en su participación ahora sobre Fanon, que hay de violencia a violencia. Y hay que definir entonces a las víctimas de la violencia de los victimarios que se asumen como víctimas, que andan en campaña, que tienen amnesia, que están blanqueando los discursos y que entonces lucran políticamente con la tragedia, como si no fuesen responsables de ella. Estamos viendo ahora cómo los victimarios se convierten en víctimas. Y esto es lo que enrarece y confunde prácticamente todo nuestro entorno. Es ahí cuando nosotros, me parece, tenemos que tomar distancia.
pensar a contrapelo la realidad. No se trata de discutirlo mucho, de que esté el tema en los periódicos, de que sea parte de la agenda nacional. Porque entonces, como es tan normal, como es tan cotidiano, todos hablan de lo mismo y esto se convierte en un botín político, en un patrimonio que está dispuesto al saqueo por muchos de los políticos de todos los partidos. Entonces, me parece que no es tanto discutir sobre lo que sucede, sino tener claridad de lo que existe. Y entonces sí, identificar a las ovejas que se hacen pasar por lobos y a los lobos que tienen piel de oveja. Era lo que quería señalar, gracias. Fíjate, Carlos, que a mí me viene a la mente algo parecido utilizando comentario que nos compartían hace un momento sobre cómo antes de esto se hablaba tan poco, entendiendo esto como los temas de género de forma amplia, ¿no? Cómo se hablaban tan poco y hoy día están como en la agenda por todos lados, ¿no? Que también es un poco lo que tú nos compartías, cómo la derecha se apropia de muchos de estos discursos. Y ahora que te escuchaba hablar, también pensaba en eso, ¿no? Yo a veces veo muchos jóvenes, hombres, mujeres, que hablan de las cuestiones de género de forma, y también del feminismo y feminismos, de forma mucho más coloquial, más presente, lo cual me llama la atención, estoy muy contenta, pero también por otro lado pienso que falta una rigurosidad al respecto, ¿no? A lo mejor es una exageración mía, pero creo que falta como una tomárselo en serio, una toma de conciencia, una incluso postura teórica y ética muy clara para saber desde dónde me estoy enunciando, ¿no? ¿A qué feminismos me estoy refiriendo? ¿A qué le llamo sistema de género? ¿Por qué le estoy llamando patriarcado y no le estoy llamando androcentrismo? Es decir, yo feliz de que ahora se hable mucho más del tema de cuando hace quizás 15, 20 años, ¿no? Muy contenta, veo cómo viene como una marejada, ¿no? Utilizando estas imágenes que tú nos compartes. Sin embargo, parece también lleno de agua revuelta, ¿no? Como que viene cargado de todo, y además nos falta también como, no sé, formación en el tema. Pero Andrea nos está hablando por el chat y nos está diciendo, perdón, me sacó la videollamada, pero Andrea, nos dejaste un montón de temas para conversar. Pero iba a que debe educarse a los niños desde muy pequeños para que crezcan en igual y en equidad, dice ella, porque al fin la sociedad cambia. Por lo mismo, siempre debemos cuestionar todo. Por ejemplo, la entrada de mujeres a espacios laborales, sin embargo, hoy se habla de un techo de cristal. O con la educación, hoy las mujeres han accedido a una educación universitaria, pero aún hay licenciaturas, ingenierías que parecen prácticamente destinadas a hombres. Y yo todavía le sumaría, ¿no? Que además en la universidad todavía no logramos tratar todos estos temas en varias licenciaturas, en las materias, y tampoco podríamos decir que tengamos docentes, hombres o mujeres formados, ¿no? En estos campos de estudio. Varitnia. Perdón, no sé si Andrea quieras profundizar más encendiendo tu micrófono o alguien más tenga algún comentario. Ok, aquí hay uno de Osvaldo Núñez, nos dice, haciendo alusión al maestro Carlos, la violencia política en razón de género ejercida contra las mujeres que tienen un interés político en participar para ocupar un cargo de elección popular afecta directamente las posibilidades que tienen en desarrollar un liderazgo político y es obstáculo que difícilmente se identifica y se nombra como tal. No sé si el profesor le quiera responder algo. Sí, yo creo que es muy interesante lo que plantea el compañero Osvaldo y solamente quisiera prolongar el argumento anterior. Creo que me parece que hay que tener cuidado con la participación política.
y con los discursos de género y feministas que vienen de los estratos políticos, porque, por ejemplo, Margaret Thatcher es feminista, Angela Merkel es feminista, no hay diputada y senadora de ningún partido político que no sea feminista, que no esté en favor de las mujeres, que no tengan ideología de género, que no intenten transformar la ideología de género en política pública. Es decir, lo que hemos visto ahora es la institucionalización de un discurso que venía desde abajo, de las clases populares, que costó luchas, represiones, desapariciones y asesinatos, y que se transforma entonces en una parte de la política del gobierno más de izquierda. Tan efectiva es esta cuestión discursiva que se convierte en política pública, que no hay senadora o diputada o alcaldesa que no vea con buenos ojos, incluso aunque no cree en ello, que no vea con buenos ojos que el feminismo debe estar incorporado en el arte de gobernar. Esto es muy importante porque entonces encontramos a un feminismo que no nos corresponde, que se ha convertido entonces en un mecanismo de dominación sobre las propias mujeres, cuando viene como una práctica política de insurrección y de protesta social colectiva, y que va subiendo y va bajando. Me parece que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, con la participación política, con la equidad de género, con el empoderamiento, ¿no? Porque entonces vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, cómo han aumentado en los cargos de representación popular una serie de mujeres que lo primero que hacen es decir, yo voy en contra del aborto, yo estoy en contra de los matrimonios igualitarios, yo estoy en contra de que las mujeres tengan mayores derechos. Y encontramos entonces un discurso que ha involucionado respecto de la realidad. Incluso en el Partido Acción Nacional hemos visto cómo los últimos dos presidentes han utilizado, ¿no?, la idea de que es hora de que México tenga su primera presidenta, de que es hora de que México tenga a la primera mujer como presidenta, para intentar quedarse en el poder a través de sus esposas. Es increíble lo que hemos visto con el Partido Acción Nacional a través de Marta Sagún y de Margarita Zavala. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el escenario, tenemos que tener mucho cuidado acerca de lo que estamos viendo, porque no hay nada más confuso que la realidad. Es lo que decía la profesora Jezabel Guzmán en su intervención. Están las aguas muy revueltas. Todos discutimos de todos, de todo, todos nos convertimos en feminista, todos estamos a favor de las mujeres. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién es el enemigo? ¿Cuáles son las banderas de lucha? ¿Cuáles son las prácticas de protesta social? Si todos somos del mismo bando. Muchas gracias por su intervención, profesor. Me parece que ya no hay más preguntas ni comentarios y como ya estamos en el límite de tiempo, yo creo que es momento de cerrar la mesa. Les quiero agradecer. Este tipo de mesas con un diálogo crítico y horizontal siempre son muy enriquecedoras. Debería de haber más espacios como este. Y bueno, les quiero agradecer a los dos por estar presentes y también a todas las compañeras y un compañero que estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por la organización. Estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. Yo me llevo esta frase tan contundente y esperanzadora que nos deja Carlos. No hay nada más confuso que la realidad. No. Muchas gracias. Gracias, Varinia. Muchas gracias a quienes estuvieron: Victoria, Alma, Jessica, Guadalupe, Osvaldo, Marinali, Donna, Cecilia, y Misli, Linda, Andrea. Muchísimas gracias, ¿no? Les agradezco, Varinia, muchas gracias por toda la moderación, y Carlos por aceptar participar en esta mesa. Ojalá disfruten toda la Feria del Libro de la UACM, que va a estar como cargada de muchas actividades, ¿no? Y además, déjame decirles que esta mesa, en esta actividad en la Feria del Libro, es decir, la Feria del Libro, inaugura la celebración de los 20 años de la universidad.
Thank you.